de Perú y de Latinoamérica. Les damos la bienvenida a nombre de nuestro espacio virtual Tapa Social Work, Tapa Trabajo Social. Mi nombre es Carolina Cárdenas, trabajadora social y gestora cultural. En esta oportunidad tenemos a Emma Espinosa Mávila, una invitada de lujo, abogada, que nos ha tenido la movilidad de participar en nuestro webinar. Y Emma, muchísimas gracias por estar aquí. Si nos podrías comentar un poco acerca de tus estudios, de la labor que realizas para nuestros seguidores. Ya. Bueno, muchas buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de poder compartir con ustedes. Y sí, bueno, soy Emma Espinosa, abogada de profesión. Trabajo 20 años en el Ministerio de la Mujer. Tengo estudios de doctorado, maestría en ciencias penales, ¿no? Estudios en la Universidad de Chile, sobre todo en el tema de género, mujer, teoría y práctica, ¿no? Y bueno, he sido directora de la Dirección de Violencia y Género, de la Dirección de Descentralización, y bueno, y he tenido la experiencia de campo de trabajar atendiendo los casos en los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces trabajo ahorita en la actualidad, sigo siendo especialista del programa nacional Aurora, lo que antes se conocía como el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Bueno, el tema de hoy que me han invitado es para hablar del tema que nos acoge a todos, nos tiene afligidos en el sentido porque es una de las temáticas que vemos a diario, que es la violencia hacia la mujer, ¿no? Y sobre todo vamos a hablar un poco también del tema normativo, porque yo considero que cuanto las mujeres y todas las personas conozcan de sus derechos, menos posibilidad tienen de ser vulnerados, ¿no? Entonces, lo que tratamos es que vivamos una vida, una sociedad libre de violencia, que no seamos tolerantes a ningún tipo de violencia y sobre todo en una cultura de paz, ¿no? De igual oportunidades para hombres y mujeres. ¿Procedemos con la exposición? Sí, muchas gracias una vez más, Emma, y bueno, para nuestros seguidores vamos a tener este tema de violencia que no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica se ha incrementado en estos últimos años. Aquí le vamos a dar las pautas en el marco normativo. Empezamos entonces. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a hablar el tema, como les dije, el tema de la violencia contra la mujer y el marco normativo. Ustedes van a mirar, aquí está lo que son las mujeres. Ahorita en esta coyuntura nos ha tocado a todas tener nuestras mascarillas, ¿no? Acá ponemos acá un grupo de mujeres andinas que también están cuidándose y no solamente cuidan a ellas, sino también a sus hijos, ¿no? Entonces, aquí procedemos. Bueno, el concepto, ¿por qué antes es importante citar lo que es? Porque las primeras normas de lo que es la violencia hacia las mujeres, bueno, se da en el Perú. Sin embargo, es importante porque en la casuística la mayoría de las víctimas son mujeres, ¿no? Entonces, sabemos que la violencia contra las mujeres, ¿qué es lo que podemos visualizar? Que sabemos que es una acción o una conducta que causa muerte, porque a veces vemos feminicidios, ¿no? Daña sufrimiento físico, sexual, psicológico, ya sea en ámbito público o privado, dentro de las familias, ¿no? Y dentro de estas manifestaciones de violencia contra la mujer está, bueno, la violación, ¿no? El abuso sexual, las torturas, la trata de personas, la prostitución, el secuestro, el acoso sexual en el trabajo y hasta en los espacios públicos. Esto es importante que les diga por qué. Porque nosotros hace 25 años sacamos una ley en la cual se habla sobre la ley de violencia contra la mujer. Y en la casuística, en atendiendo los casos, nos hemos dado cuenta que no solamente la afectada era la mujer, sino todo el entorno familiar. Entonces, por eso es que dijimos ya, después de 25 años, sacar una nueva ley en la cual sea mucho más completa, porque la violencia no es a la madre de familia,
sino también se ejerce a todo su entorno, a todos los integrantes, porque aquellas madres que son violentadas por sus parejas, los hijos también están afectados, psicológicamente, hasta físicamente también. Entonces, por eso es que la ley ahora no solamente es de prevención o la ley contra la violencia hacia la mujer y los integrantes de su grupo familiar. Bueno, este concepto es sobre la violencia a los integrantes del grupo familiar. Sabemos que es cualquier acción, conducta que cause daño físico, muertes, psicológico, sexual, ¿no? Que se produce una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar, ¿no? Si tienes, acá en esto se tiene especial consideración a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esa es la población mucho más vulnerable, ¿no? Que no pueden a veces defenderse por sí solos, requieren ayuda. Bueno, en el marco normativo, como les decía, la anterior ley era la 26260, que era la ley contra la violencia hacia la mujer. Perfecto. Pero esta ley es completa. Esta ley es la 30364 y ha costado después de 25 años, ¿ah? 25 años que nos ha costado sacar esta ley. Han sido muchos años de esfuerzo, de ver también de implementar un sistema. Con esta ley hemos podido implementar un observatorio, tratar de mirar ciertos factores, tomar medidas para evitar tantos feminicidios, ¿no? Que eso poco a poco lo iré explicando en la exposición. Pero la ley refiere así: ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Yo creo que erradicarla es algo bien ambicioso. Es lo que tenemos que hacer, es el camino que tenemos que seguir, pero yo pienso que todavía estamos en una etapa de vamos a disminuir la violencia, erradicarla todavía. Si a nivel internacional a veces no se puede, porque ojo, la violencia no es que afecte a los países subdesarrollados. Como decía Carolina, también afecta a nivel mundial, hasta en los países más desarrollados. La violencia está. Bueno, a la siguiente. Es importante citar normas internacionales, bueno, y nacionales, porque ellas son las que van a servir de guía, ¿no? Para poder implementar procedimientos más idóneos. Por ejemplo, está la Convención de Belém do Pará, donde cita las modalidades de violencia. Y hay algo importante que decirles. La violencia hacia la mujer o la violencia de pareja es una simple modalidad de la violencia de género, porque la violencia de género es el todo. Y existen varias modalidades de violencia de género. Una es violencia hacia la mujer por parte de sus parejas, está lo que es también la trata de personas, ¿no? Diversas. Entonces, esto es importante decirlo porque las convenciones lo dicen, ¿no? Y al decir también violencia de género, hablamos de todos los grupos vulnerables. También está el grupo LGTBI, ¿no? Personas mucho más vulnerables que hemos citado en la anterior diapositiva. Bueno, y también está la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, del CEDAW. Y les dije, acá está para nosotros en el 2015, dimos dos importantes leyes para el Perú. Fue la del 30314, que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Nunca había habido ninguna ley en la cual podamos sancionar, o sea, siempre hemos tolerado que las mujeres salgan a la calle y no sean, nos falten el respeto, a veces nos dicen por ahí que es piropeo y a veces es unas palabras, es una falta, ¿no? Es un maltrato psicológico, hay un acoso, ¿no? Tú pasas por un lugar donde a veces están deshabitados o hay personas están construyendo edificios diversos o por cualquier de repente caminando, y todas en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de ese acoso sexual en espacios públicos. Entonces, esta es la ley que marca el comienzo para que se sancione ese tipo de conductas, para que las calles, y eso ¿cómo lo creamos? Eso fue también una investigación que hicieron en la Católica, también en la Universidad Católica, donde las mujeres no se sentían seguras en la calle, ¿no? Que la calle solamente era para hombres, y acuérdense que todos los espacios tienen que compartirse y que tiene que haber seguridad para todos y todas. Bueno, y también está la ley 30364 que hemos citado y que he explicado en la diapositiva anterior, y su reglamento.
También es importante decirlo que cuando sale esta ley, tuvimos que hacer medidas porque fue así de improviso y fue algo que hace mucho tiempo pedíamos, pero resulta que tuvimos que juntarnos todos los operadores de justicia, todos los operadores de apoyo para buscar mecanismos de cómo ir buscando las condiciones para que se dé el reglamento, porque mayormente cuando sale una ley te dan unos 3 meses para que se evalúe, para que se prepare y elabore el reglamento, pero aquí no dieron ese tiempo. Entonces, inmediatamente sobre la marcha tuvimos que tomar acciones y medidas, ¿no? Y bueno, y como les decía, está también el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 a 2021, termina este año. Este plan nos da unas tareas para todos los sectores, para todas las instituciones, porque el tema de la violencia no es solamente del Ministerio de la Mujer. El tema de la violencia es trascendental. Va a todos los sectores, está la sociedad civil que debe estar involucrada y también ahora se dan cuenta el sector empresarial que si quieren que haya un nivel de productividad bueno, todos los integrantes, ya mujeres, tienen que estar libres de violencia, tienen que involucrarse, buscar mecanismos para protegerlas y apoyarlos cuando en sus hogares se presenten problemas de violencia, ¿no? Sigamos a la siguiente, perfecto. Aquí es una línea de tiempo. ¿Cómo surge la primera ley? La primera ley de violencia surge en el año 93. Esta es la primera ley de protección frente a la violencia familiar, ¿no? Esta ley, pues al comienzo no nos fue fácil, porque hubieron cambios, por ejemplo, las medidas de protección más extremas, era retirar al agresor del hogar, no fue fácil, porque a veces el juzgador o el juez decía, pero ¿cómo voy a retirar al propietario del bien? ¿No? Entonces le teníamos que decir, pero acá hay un nivel de violencia extremo, entonces usted tiene que poner bienes jurídicos a cuál hay que proteger. ¿Cuál es primero, la vida o la propiedad? Y el juez decía la vida. Perfecto, usted le va a retirar al propietario o dueño de la casa, que es el agresor o la agresora, no va a perder sus derechos, pero va a proteger la vida, que es la prioridad importante, ¿no? Bueno, esto costó hacerlo poco a poco al comienzo y ahora ya se está ejecutando, ¿no? De manera mucho más ordenada, ¿no? Y de ahí hubieron los otros planes, ¿no? Los otros planes de contra la violencia hacia las mujeres y el cual ya tenemos el último plan que ya se da en el 2016, ¿no? Bueno, de ahí está la ley, que se da también la ley del feminicidio, porque se evidenció que hay muchas muertes de mujeres, entonces por lo cual se ha tipificado mejor los delitos. Ya saben que el feminicidio es el asesinato por parte de sus parejas de las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres. Y está la ley, la 3364, ¿no? Que podemos ver aquí, ¿no? El reglamento que se dio en el 2016 y, bueno, y el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Aunque no lo crean, hubieron grupos que no estuvieron de acuerdo, no, decían que tiene que ser un plan de violencia hacia la mujer, pero así como las realidades van cambiando, tenemos que poner todos los grupos vulnerables. Entonces, costó y decirles a los grupos feministas que teníamos que poner a todos. Aquí en el tema de la violencia de género están las mujeres, está el grupo LGTBI, están todos los tipos, todas las poblaciones vulnerables, porque la ley tiene que proteger a toda la población vulnerable, ¿no? Y se dan ciertos mecanismos, ciertas tareas que tienen que hacer los sectores para poder articular tanto recursos y esfuerzos, ¿no? La siguiente diapositiva. El objeto de la ley. El objeto de la ley lo dice su mismo título: prevenir, erradicar y sancionar, ¿no? Se da en el ámbito público y privado y especialmente con la población vulnerable, ¿no? Tanto las mujeres, los niños, niñas, adolescentes. Sigamos a la siguiente. Esta ley, a comparación de la anterior, ¿qué hay de diferencia? Que en esta ley, en la anterior se consideraba lo que era la violencia física, psicológica y sexual, más no la patrimonial. Entonces, con esta ley se está considerando la patrimonial. Bueno, voy a ser específica con cada una. Ya sabemos que la violencia física, el tipo de violencia física, refiere a que es una conducta que dañe
la integridad de la persona, ¿no? Ya sea su salud corporal, ¿no? Aquí mayormente son las cosas que podemos ver, moretones, rayones, heridas abiertas, todo es lo que yo puedo visualizar que es el maltrato físico. Pero también aquí hay una inclusión, que hay una excepción que se considera maltrato por negligencia, el descuido, ¿no? O privación de las necesidades básicas de una persona, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un niño que aparte que lo maltratas físicamente, no le das los alimentos, ¿no? Entonces es un tipo de violencia por negligencia, ¿no? Aquí también está el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es la acción o omisión tendiente a controlar y aislar a una persona, ¿no? Avergonzarla, humillarla, estigmatizarla. Aquí se va a trabajar el agente que ejerce esa violencia, va a tratar de aislarla de su grupo familiar, va a tratar de minimizar su autoestima, ¿no? Y esta es una de las violencias para mí, una de las más perjudiciales. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué les puedo decir? La sanación es alargada a largo plazo. Cuesta sanar a la persona, primero trabajar en su autoestima y a veces decimos, no, pero ¿cómo me van a dañar? Perfecto, es como cuando tú vas en el micro o vas en algún, ¿no? En un medio de transporte, escuchas la radio con cierta música y la escuchas varias veces y hay un momento que tu subconsciente aprende. Y en un momento tú vas a tararear y vas a ver lo que cantan. Igualito es la violencia psicológica. Si tú todos los días te dicen que tú no sirves para nada, que eres gorda, fea, en un momento vas a creer que es cierto. Entonces, por eso es que es la más dañina. Ahora, aquí, en la práctica y en la casuística, sabemos que hemos registrado que los que ejercen mayormente violencia física son los varones, pero la violencia psicológica está entre varones y mujeres. Sobre todo, a veces hay épocas que las mujeres son las que tienen mayor índice de ejercer violencia psicológica, ¿no? Hay también algo importante que decirles, las conductas se aprenden. Nosotros hemos tenido muchos casos donde las víctimas vienen, hacen su denuncia y al final, en el transcurso de sus relaciones de pareja, a veces vienen a denunciarlas a ellas. Entonces aprendieron de ser víctimas, aprendieron a ser victimarias. Bueno, o agresoras, ¿no? Aquí le quiero decir, la violencia física siempre va acompañada de la violencia psicológica. A nadie que le agreden físicamente, psicológicamente está bien, jamás, ¿no? Pero la violencia psicológica puede ser exclusiva, ¿no? O sea, ahora, la violencia patrimonial, que es la nueva en esta ley. La violencia patrimonial antes se consideraba como violencia psicológica, y aquí yo quiero hacer acá ya se ha identificado mucho mejor, en la cual dicen que es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo a una persona, pero sobre todo en sus recursos económicos o patrimoniales. Por ejemplo, pérdida de documentos, sustracción, destrucción, retención, limitación de recursos económicos. A ver, voy a hablar algunos ejemplos. Uno, a veces hay muchas víctimas de violencia que las han sacado de su casa y les han quitado su documento de identidad. Obvio, esa víctima puede hacer la denuncia en la comisaría de violencia sin necesidad de documento de identidad. Sin embargo, no podría cobrar un cheque. Entonces, miren cómo va afectando la parte patrimonial. A veces para comprar, de repente hasta con tarjeta no lo podría hacer, porque necesita su documento de identidad, ¿no? Aquí también, por ejemplo, se han dado casos donde a veces las parejas venden sin consentimiento del otro un bien, un terreno. Entonces, eso es una violencia, un tipo de violencia patrimonial. O lo que hemos tenido muchos casos donde hay parejas que tienen conflictos y una de ellas tiene una enfermedad, ¿no? Ya sea terminal o no, y que la pareja, ya sea el varón o la mujer, que tiene la solvencia económica, no le da los medios porque no tiene la persona que padece de esa enfermedad, ese es un tipo de violencia patrimonial,
porque hay un tema de conflicto, no lo quiere dar, qué sé yo, que vea cómo se la digiere y la persona deteriora su salud. Ese es un tipo de violencia patrimonial. Y bueno, y aquí una de las más graves es la violencia sexual, que son acciones de naturaleza sexual que cometen a una persona sin su consentimiento o con consentimiento, bajo coacción también, ¿no? Incluye actos que no involucran penetración o contacto físico, lo que consideramos también como actos contra el pudor. En las estadísticas verificamos que el 98% los agresores sexuales son personas conocidas o parientes. Hay un casi 2% que son extraños, que insertan a su víctima o las interceptan en la calle. Mayormente son conocidos, ¿no? Sigamos a la siguiente diapositiva. Aquí es importante hablar de ciertos mitos. Los mitos son creencias falsas que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, este es importante. ¿Los agresores son a gente ignorante y de bajo nivel social? No. Los agresores pueden ser gente con muchos estudios, ¿no? Este mito resulta ofensivo para mucha gente que no tiene preparación, no tiene un nivel social, pero en cambio es pacífico. Por ejemplo, acá yo voy a referir que la violencia se da en todas las clases socioeconómicas y nivel educativos. A veces hemos encontrado personas más agresoras, ¿no? Que tienen supertítulos, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Puede haber un fiscal o un juez que puede ser un agresor, ejercer mucha violencia hacia su familia, como también puede haber un padre que es un campesino, ¿no? Que puede ser correcto, puede ser que da mucho amor a su familia. Lo que quiero decirles es que el ser papá o ser mamá, uno no lo aprende en la universidad, uno no lo aprende en el doctorado, uno lo aprende de casa. Y de nosotros depende replicar los patrones que no tengan violencia, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Las mujeres maltratan igual que los hombres. Se trata de un fenómeno distinto. La violencia que ejerce un significado social de la misma es diferente, como les decía, ¿no? A veces, en sí, las mujeres a veces ejercen violencia psicológica, ¿no? Pero no igual que los hombres. Sabemos que físicamente los hombres son los que ejercen más violencia física. Ahora, la violencia machista tiene un fin de control y dominio de la mujer, sí, ¿no? Hay un tema de siempre las parejas los que son agresores tienden a controlar la relación, a que no se socialice su pareja con nadie más. Entonces, son maneras, o sea, las mujeres maltratan igual que los hombres, es falso, es relativo. La conducta violenta es algo innato que pertenece a la esencia del ser humano. Los hombres nacen, ¿no? Nacen o violentos por naturaleza. No. Aquí, señores y señoras, quiero referirles que la violencia se aprende, es una conducta que se aprende, ¿no? No tiene que ver aquí que la persona nace así violenta, no. Las personas nacen, la sociedad es la que te hace. La mayoría de los que ejercen violencia son la pareja, no son violentos fuera del hogar. A veces se tratan muy bien, se socializan muy bien con gente fuera del hogar, pero dentro del hogar son violentos. A ver, si una mujer ama y comprende suficientemente a su pareja, logrará que él cambie y deje de maltratarla. Esto es un mito. Y es un mito que a veces ha sido utilizado por muchas mujeres que ya ahorita no están con nosotros, están muertas. Muchas de ellas, el problema es que muchas tienen ese sentimiento de sacrificio, que no, tienen que estar con sus hijos, no importa que las peguen, que las agreden. Si los niños ven que las maltratan, los niños no se están desarrollando bien, los niños están siendo afectados, ¿no? Ahora, a veces nos hemos tocado con muchas víctimas que nos dicen en los consultorios, y nos dicen, y señora, ¿y por qué usted siguió? Es que yo pensé que iba a cambiar. ¿Cuántos años pasó? Han pasado 50 años, no lo cambia nadie, ¿no? Entonces, no está el cambiar a la persona que sea una responsabilidad de la mujer, no.
Y el problema del maltratador no es la falta de cariño o comprensión. Es un tema que tiene que resolverlo. Ojo, aquí hay ciertos principios que hay que tomar en cuenta cuando se resuelven los procesos o los problemas, las denuncias de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. 1, igualdad y no discriminación, tanto para hombres y mujeres. 2, el interés superior del niño. Esto es importante, porque a veces, ¿qué resulta? Que de repente la madre, el padre ejercen violencia o la mamá permite que le maltrate al niño con una violencia extrema que no le deje el desarrollo. Aquí inmediatamente las autoridades sacan al niño y lo ponen en un albergue. Pero a veces eso afecta. Entonces hay que buscar mejor el interés superior del niño. De repente lo pueden dejar donde una tía, alguien que cuide del niño y que no se va a sentir tan solo. Porque, aunque no lo crean, los niños que están sufriendo violencia están acostumbrados a su papá, a su mamá, si les peguen. Entonces, están acostumbrados. Entonces, eso hay que mirar, sobre todo el interés superior del niño, ¿no? Hay que considerar eso. La debida diligencia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces ponemos denuncias y hasta que llegue el juzgado y hasta que llegue la sentencia, pasaron 2, 3 años y ya no, justicia que tarda no es justicia. Entonces, aquí es importante buscar las formas para que se tomen medidas inmediatas de suspensión de todo tipo de violencia. No importa, el proceso va a continuar, pero inmediatamente que la denuncia, inmediatamente que se tomen medidas inmediatas, ya sea de la fiscalía, que se adopte alguna medida de protección, ¿no? A favor de las víctimas, ¿no? Para cesar todo tipo de violencia. La intervención inmediata y oportuna, que es la que también tiene relación. La sencillez y oralidad, inmediatamente, porque a veces se exigía anteriormente que en el juzgado se pueda hacer la denuncia, pero con un abogado. Ahora no, puede ir la víctima e ir a hacer la denuncia de forma verbal, en el juzgado, en la fiscalía, en la comisaría, en cualquiera de los lugares. Y sobre todo la razonabilidad y proporcionalidad. Aquí es importante, ¿por qué? Porque a veces tenemos situaciones, por ejemplo, en otros países, ya en Colombia, también aquí ha sucedido que de repente a la víctima, si ya no está, o su expareja que tiene hijos con ella, de repente que esté conmigo, que no esté con nadie, y a veces le lanzan al rostro ácidos, ¿no? Que le van a desfigurar con la mira de que no esté. Su obsesión, su fijación psicológica es tan fuerte. Y a veces la reparación, la proporcionalidad de la reparación es ínfima. Entonces ahí a veces le dan 200 soles. Díganme, uno, si ha tenido, la han atropellado, la han golpeado, la han desfigurado, ¿creen que con 200 soles les va a reparar eso? Ni siquiera para la terapia psicológica me puede ayudar, para el tratamiento. Entonces aquí tiene que haber cierta proporcionalidad. Para mí la reparación, para mí la proporcionalidad entre la pena y el daño debe ser mucho mayor, ¿no? Bueno, de ahí seguimos, importante, la ley habla, sobre todo es importante referir, porque antes cuando uno ponía una denuncia de violencia, notificaban 3 veces al agresor, ¿no? Entonces nos verificamos todos que no hay necesidad de eso, basta que el agresor, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, basta que haya sido notificado una vez, ya, si no contesta, prosigue la denuncia. Bueno, aquí yo os estoy hablando de lo que es el principio de igualdad, no discriminación, ¿no? Acá se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? No basada en sexo, el interés superior del niño, les hablé, sobre todo, que los tribunales tienen que buscar, ¿no? Lo mejor que se considere para el niño. La debida diligencia, debe adoptar medidas de protección inmediatas, aquí está, ¿no? Sobre todo para evitar cualquier tipo de violencia, y el principio de la inmediata y oportuna, ¿no? A la siguiente diapositiva, acá está el principio de sencillez y oralidad.
Sabemos que por temas de violencia no tienen cuando está en un proceso judicial ya no hay pagos de tasas ni nada, están exentos. El principio de razonabilidad que lo hemos referido. Aquí, ahora vamos a hablar los enfoques. Esto es importante. Los enfoques es importante porque se habla del enfoque de género, generacional, interseccionalidad y derechos humanos, que hay que tener en cuenta que toma la ley, la interculturalidad y la integralidad. Vamos a explicar uno por uno. Por ejemplo, género. Hay asimetría en la relación entre género, ¿cierto? Una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres construidas en base a las diferencias construidas socialmente. ¿Qué resulta? Los hombres y mujeres somos diferentes fisiológicamente, ¿no? Sin embargo, en la construcción social, ¿no? En nuestra sociedad han definido ciertas tareas para varones y ciertas tareas para mujeres. Y eso ha sido a largo durante los años. Sin embargo, esos esquemas hemos ido cambiando. Por ejemplo, a las mujeres antes se consideraba que solamente ellas tenían que estar en el ámbito del hogar, ¿no? Pueden ser buenas cuidadoras de los hijos, expertas en la cocina, ¿no? Y el proveedor, el encargado de trabajar, de salir, de conducir, ¿no? Eran los varones. Tanto así que fuimos construyendo a largo de los años a nuestras hijas las muñequitas y las tacitas y a los hombres los carritos. Esas cosas han ido cambiando, ¿no? Ahora sabemos que pueden haber los mejores cocineros, también pueden ser hombres, ¿no? Sabemos que también los hombres ya están íntegros a ser buenos cuidadores de sus hijos. Antes se consideraba que era una nulidad y no, ellos pueden ser muy buenos cuidadores de sus hijos, ¿no? Entonces, han ido cambiando los roles, ambos géneros han ido participando en ambos roles, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y aquí yo les quiero referir porque a veces, ¿cómo ha habido circunstancias en la vida que han ido cambiando hasta las miradas en el sector empresarial. Por ejemplo, muchos de ustedes se acordarán de el accidente que hubo el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Que siempre en las aerolíneas, antes solamente eran aeromosas, todas eran mujeres, las personas que recibían, porque la mujer es cálida, te reciben cálidamente, todo. Sin embargo, después de ese hecho fatídico, cambió. Entonces, en toda aerolínea van a encontrar hombres y mujeres. Y yo creo que la percepción de ambos es complementaria, porque las mujeres son más cálidas, ellas van viendo también el tema de la estética, todo. Pero el varón va viendo el tema de lo funcional, es más analítico, mirar si es que hay algo raro. Entonces, es importante porque esa mirada completa ayuda en tema de género. Entonces, es importante las dos visiones. Bueno, en la integralidad. Aquí la violencia confluye en múltiples causas y factores en el ámbito individual, familiar, comunitario y estructural. No solamente el tema de la violencia es a nivel familia, sino está en todos, puede ser en tu misma comunidad, ¿no? En tus mismos centros de estudio, centro de trabajo, ¿no? Hay diversos lugares, ¿no? Entonces es integral. Hay que mirarlo con el enfoque de interculturalidad. Diálogo entre las culturas para recuperar todas las expresiones que se basen en respeto al otro, no admiten prácticas que toleren la violencia. Aquí es importante referir que en el Perú antiguamente tenían una práctica que exacerbaba la violencia, ¿no? Por ejemplo, en las serranías decían, el varón le pegaba a la mujer y les decían, no, si te pega, más te quiere, cuanto te pegue más te quiere. Entonces, eso es una práctica que vulnera los derechos humanos. Toda costumbre de las culturas que agredan la dignidad de las personas hay que erradicarlas. Por eso es que hay que mirar la ley y los hechos en un tema de un enfoque intercultural, ¿no? Había hasta bailes donde se daban a chicotazos, ¿no? Los cuales solamente pueden mantenerse las costumbres que no ejerzan ningún tipo de violencia. Además, en el tema de violencia, cuando algo se quiere o se cuida, así también son las relaciones personales. Vamos a lo que es los derechos humanos. Ya sabemos que es... perdón. Perfecto.
Ujú. A la siguiente diapositiva. Vamos a regresar. Ya. En lo que es derechos humanos. Bueno, sabemos que la violencia va a afectar los derechos humanos. Aquí, sobre todo, lo que se busca es reivindicar los derechos de las personas afectadas, ¿no? Y la interseccionalidad. La interseccionalidad es importante porque son ciertos factores que hay que tomarse en cuenta. Por ejemplo, las personas que son afectadas, sobre todo por ejemplo, acá hablamos, ¿qué factores? Etnia, color, religión, opinión política, que está ahora muy visto, origen nacional, patrimonio, estado civil, orientación sexual, inmigrante, refugiada. Estos son factores que van a incrementar la violencia. Por ejemplo, aquellas mujeres, sobre todo tenemos en el país mucha migrante, sobre todo venezolana, y si está siendo afectada por violencia, está en mucho más desventaja que una nacional. Hay instituciones que la van a proteger, que también a la inmigrante también, pero ella está todavía en más desventaja porque no está en su zona, no está en su lugar de origen, no está en su país. Entonces es igual, esos son factores que van a incrementar más la violencia, entonces hay que considerar ello, ¿no? Y bueno, y la generacional. La generacional es importante, ¿por qué? Porque esta nos permite identificar que hay ciertas etapas de la vida de la persona o de las mujeres que son más vulnerables a ser víctimas de violencia. Por ejemplo, cuando eres niña, cuando eres adolescente o cuando eres una mujer adulta, persona adulta mayor, cuando ya eres abuela. Entonces, son situaciones en las cuales, en la etapa generacional, donde las mujeres o las personas son más vulnerables, son más difíciles de ellas asumir una protección propia, ¿no? Entonces requieren todo el apoyo. Bueno, aquí vamos a hablar de unas estadísticas que siempre se mencionan. Por ejemplo, cada 15 segundos en alguna parte del mundo una mujer es agredida, de acuerdo al Fondo de Derecho de Naciones Unidas para la Mujer. El 70% de mujeres han sufrido en su vida violencia física o sexual, ejercida por varones, ya sea por su pareja, compañeros íntimos, o sea. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres han sido forzadas a mantener relaciones sexuales a lo largo de su vida. La violencia de género es la causa de la muerte, ¿no?, de las mujeres entre 15 a 48 años, ¿no? Mata a más mujeres que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas. A veces nosotros miramos todos los reportes periodísticos y decimos, no, 1, 2, pero si tú vas sumando a nivel mundial, la cifra es alta, ¿no? 1 de 4 mujeres experimenta violencia física sexual durante el embarazo. Se registra que hay violencia durante el embarazo, lo que incrementa las posibilidades de sufrir un aborto. Aquí, estas son también estadísticas que para mí no son un poco tristes, pero hay que visualizarlas. Por ejemplo, en el Perú es el tercer país en el mundo donde se ejerce mayor violencia sexual. Y sabemos que es entre mujeres de 15 a 49 años y sufren de violencia sexual. ¿Y cuáles son los que están ahí superando el ranking? Estamos después de Etiopía y Bangladesh, ¿no? Estas son cifras que es una estadística que no es para ponerse contento, al contrario, hay que asustarnos y ver qué políticas podemos implementar, qué acciones, ¿no? Ahora, a nivel América Latina es el segundo donde se registran mayores feminicidios, ¿no? Aquí, según la ENDES, el 70.8% de las mujeres alguna vez sufrieron violencia por parte de su esposo o compañero. El promedio mensual en nuestro país es que hay 10 feminicidios y se cometen dentro de la casa, ¿no? Y Arequipa y Apurímac son los departamentos donde se ejerce más violencia. Ahora, las mujeres las más propensas a verse envueltas en situaciones de violencia por sus esposos
Aún si trabajan son el 30%, si laboran fuera del hogar el 33%. O sea, aquí muchas veces dicen, sí es cierto, hay que empoderarlas a las mujeres para que ellas busquen sus propios recursos económicos, pero eso no quita que no vayan a ser víctimas de violencia, ¿no? Ahora, esto es importante porque aquí es donde el sector empresarial ha visto que tiene que trabajar con el tema de la prevención de la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, segundo, considerando, existe un 33.6% de mujeres que han sido atacadas por su pareja, generando una pérdida de 4.7 días productivos al año y una pérdida en valor agregado en el negocio del 93.130 millones, no lo hemos puesto. Pero lo que se han dado, y hemos hecho un estudio con la Universidad de San Martín, donde en Gamarra, donde se ha podido evidenciar que genera muchas pérdidas de dinero de manera productiva en las empresas cuando existen integrantes que sufren violencia. Por eso es que las empresas están llanas a trabajar y sumarse al trabajo de lo que es prevención y buscar algún mecanismo si es que en sus filas tienen víctimas de violencia, ¿no? Para protegerlas y darles todo el soporte, ya sea emocional, tanto de los servicios del Estado y de su propia empresa. La violencia hacia la mujer, digamos. ¿Quiénes pueden denunciar? Esto es importante. ¿Quiénes pueden denunciar? La persona agraviada. Ahora, aquí para mí esta ley es innovativa. ¿Por qué? Porque muchos que hemos atendido el servicio en el campo, a veces quienes han venido a solicitar ayuda son los niños, niñas y adolescentes agraviados, o a veces nos han informado en el colegio. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos no podían hacer la denuncia, tenía que ser una persona adulta que los acompañara. Muchas veces en los CENS, en los centros de emergencia, hemos tenido que los profesionales asumir y proceder a la denuncia, ¿no? Entonces, aquí con esta ley no necesitan. Los niños ya están considerados como sujetos de derecho, pueden hacer ellos mismos la denuncia. Esto es lo innovativo de esta ley, sin necesidad de una persona adulta. Ahora, ¿dónde puedes denunciar? En la Defensoría del Pueblo también. ¿Quiénes pueden denunciar? La Defensoría del Pueblo puede denunciar, la persona agraviada o cualquier persona que conozca de los hechos de la violencia, ¿no? A veces la misma víctima no va a denunciar, puede ir la hermana, la mamá, cualquiera que conozca el hecho. ¿Quiénes deben denunciar? Aquí también vamos a referir, sobre todo los profesionales de salud, por su misma actividad, porque cuando es una persona víctima de salud, ya sea una persona que requiera atención, ¿dónde va? De frente va al médico, y ahí el médico se va a dar cuenta si sufre violencia. Entonces ellos son los primeros en que pueden reportar, ¿no? Los profesionales de educación, es cierto, los profesores, cuando conozcan los hechos por su actividad. Ahorita ellos pueden darse cuenta cuando la víctima es un niño que tiene ciertos indicadores para darse cuenta que sufre en su hogar violencia, ¿no? Y si no es él, es la mamá, pero también si sufre la mamá, él también está afectado psicológicamente. ¿Dónde puedo denunciar si sufre violencia? Ok, puedo ir a la comisaría, esos son los operadores de justicia, puedo ir a la misma fiscalía o puedo ir al juzgado de turno. Como les decía, puede ir la persona agraviada a cualquiera de las dos y presentar su denuncia de forma verbal. Antes en el juzgado se exigía que sea con un abogado, ahora no. La ley te protege y puedes hacer la denuncia, ¿no? Ahora, también, si tú en ese momento no tienes, no sabes, no conoces de la norma, puedes ir al Centro de Emergencia Mujer, que son los órganos de apoyo, ¿no? En los centros de emergencia mujer te van a acompañar a la comisaría, ¿no? Y los centros de emergencia mujer, que los llamamos CEN, son los CEN regulares o los CEN comisaría. ¿Y qué pasa si yo sufro violencia? Todavía no tengo la decisión, no sé si soy víctima de violencia, entonces, o de repente conozco a alguien todas las noches que una niña sufre de violencia, gritan, lloran, ¿y qué hago? De repente, informar a la línea 100. Es un servicio de atención gratuita que funciona a las 24 horas. Pero señorita, yo tengo miedo que esta persona haga algo contra mí como revancha o venganza.
Perfecto, tu identidad se mantiene en reserva. Lo único que no queremos es que te quedes callado, porque ahora serán esas niñas, a las próximas pueden ser las tuyas. Entonces, no hay que ser tolerantes a la violencia. Bueno, aquí esto es importante que lo pusimos ¿por qué? Porque como les decía, esta ley ha traído cambios y los cambios son positivos. Por ejemplo, en la policía, una vez que tú vas a poner una denuncia en la comisaría, la policía tiene que llenar una ficha de valoración de riesgo, porque esto nos va a permitir a que el juez, cuando llegue esa ficha, pueda tomar, o la fiscal pueda tomar las medidas pertinentes. Por ejemplo, yo voy a poner una denuncia y de repente la policía me empieza a llenar una ficha y me dice, ¿tu esposo maneja armas? Sí, sí tienen armas. ¿Cuchillo? Sí, a veces también cuchillo. Y esos son factores de riesgo. Esos son factores de riesgo. Mi esposo es demasiado celoso, está enfermo, todo el rato cree, entonces ya también ese es un factor de riesgo. Sus celos son tan que pueden producirte la muerte, ¿no? Pensando en que todo momento están ahí. Entonces, o de repente mi pareja sí ejerce violencia y a ver, sí consume alcohol demasiado, consume sustancias, drogas. Eso es otro factor de riesgo. Entonces, esos son los factores de riesgo que ya reúne la comisaría y los pone en consideración para que la fiscal y la jueza tomen las medidas de protección inmediata, ¿no? Ahora, el atestado. Antes también la comisaría recibía la denuncia, pasaban 2, 3, 4, 5 meses y ya recién iba a la fiscalía. Ahora no, tiene que ser en 24 horas, ¿no? Implementar las medidas de protección, la policía puede también en su atestado solicitar las medidas de protección, viendo que las más idóneas sean tales, ¿no? Debe tener, aquí lo interesante es que debe haber un mapa gráfico del registro de todas las víctimas que tienen medidas de protección y habilitar un canal de comunicación. Lo que se quiere es que la policía tenga dónde están un mapa, mapeado dónde están las víctimas e inmediatamente tener una comunicación, de repente un teléfono, un celular, informarle cómo va, está. Entonces, eso es lo que se está tratando, de buscar los mecanismos para dar una atención oportuna, ¿no? Y tratando de evitar muertes o agresiones. Ahora, el juzgado de familia mixto, ¿qué es lo que trata? Debe en 72 horas evaluar el caso y resolver en audiencia las medidas de protección. Ojo, las víctimas de violencia cuando se acercan a los servicios están tan afectadas que no se ubican si requieren una pensión de alimentos, requieren la tenencia. Entonces hay que ubicarlas en tiempo y espacio, hay que ubicarles, el juez tiene que mirar, ver las condiciones que de repente, no solo la medida de protección de que se abstenga a acercarse a la víctima, sino también alguna medida cautelar que es temporal, ¿no? De tenencia, alimentos o los bienes, ¿no? Ahora, luego el juez, recibido los actuados de la fiscalía, la investigación, tiene que emitir una sanción penal, ¿no? Esto es importante. Puede recibir denuncias verbales o escritas, lo sabemos los jueces, ya lo hemos dicho, y dentro de las medidas de protección existen las que están tipificadas en la norma que refieren de que está el retiro del hogar del agresor, el impedimento de acercamiento, prohibición de uso de arma, eso es importante, ¿no? Y hay otras medidas, ¿no?, que las toma el juzgador, ¿no?, el juez. Aquí, una persona que tiene una denuncia de violencia familiar, sobre todo, va a tener dos procesos judiciales. Uno, que va a ir al juzgado de familia, porque lo que trata el juez de familia o mixto es proteger a la familia, que se adopten la medida de protección, ya sean cautelares las más idóneas, y también va la persona afectada con un proceso con una denuncia va a tener dos procesos judiciales. Uno que va al juzgado de familia o juzgado mixto y el otro que va a ir al juzgado de paz letrado o juzgado penal. Porque aquí se trata de sancionar. Aquí, si sea tu esposo, tiene que tener una sanción por la violencia, ¿no? Entonces, esto es importante y siempre hay que referirlo. Cuando tú pones una denuncia de violencia vas a tener dos procesos judiciales. Te van a notificar del juzgado de familia, que va a tratar de tomar la medida de protección más idónea, de que se asegurarse de que haya todo tipo de cese de violencia, ¿no? Y en el juzgado penal o paz letrado se busca una sanción, ¿no?, y una reparación, ¿no?
Sigamos. Como les decía, lo innovativo de esta ley es que hay una capacidad procesal que se le da a los niños, se les considera sujetos de derecho, pueden ellos denunciar sin necesidad de la presencia de un adulto. Sabemos que se puede denunciar así no tengas el DNI, no se requiere presentar el DNI para hacer tu denuncia por violencia. Y si es una persona que es quechohablante en nuestro país, ¿no?, o que tiene cierto dialecto, hay que buscarle los mecanismos para que tenga un intérprete y pueda comunicarse, ¿no? Ahora, la responsabilidad y el llenado de la ficha de elaboración de riesgo es responsabilidad exclusiva de la policía. Ellos son los que reciben las fichas de valoración, nunca la víctima. Ahora, en cuanto a las pruebas, es importante referirles que con la globalización y la tecnología ahora existen más pruebas, ¿no? Están los WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, si la víctima denunciante cuenta con documentos que sirvan de medios probatorios, ¿no?, y lo puede agregar, están los WhatsApp, los correos, el Zoom, diversos que pueden tomar en consideración, ¿no? Ahora, hay algo que es importante y referirlo. Los operadores de justicia no pueden hacer juicios de valor, no pueden juzgar a las víctimas. Por ejemplo, al recibir la denuncia, la víctima no se realizan referencias de su vida íntima, conducta, apariencia, orientación sexual. ¿Ustedes piensan que las personas del grupo LGTBI que tienen orientación sexual diferente no son víctimas de violencia? Sí son víctimas de violencia, ¿no? Se prohíbe hacer juicios de valor. Bueno, en el Ejecutivo lo que ha tratado durante la pandemia es tomar algunas medidas más extremas. ¿Por qué? Porque sabemos que todos estamos en casa. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo y se exacerba la situación de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Al estar todos en casa, en los registros se han visto y se ha evidenciado que hay mayor violencia física. Miren lo que se ha optado durante la pandemia, ¿no? El año pasado se da este decreto legislativo. Lo que se busca es que, bueno, ahora con el tema del trabajo remoto, todos hemos tenido que volvernos tecnológicos, contar con recursos tecnológicos idóneos. Pero aquí lo que se está pidiendo es que, sobre todo en el Poder Judicial, es que el juez, de manera excepcional, se traslade a la comisaría cuando se presente alguna denuncia por violencia y requiere el dictado inmediato de medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, acá la implicancia es que la policía comunique siempre al juez la medida de protección que es la más idónea para adoptar, ¿no? Ahora, el programa Nacional Aurora tiene equipos itinerantes de urgencia que inmediatamente ellos pueden estar dándole la contención emocional, ¿no? Ahora tenemos centros de emergencia en las comisarías, donde puede haber un trabajo más articulado, ¿no?, a favor de la víctima, ¿no? Por ejemplo, el plazo 24 horas para dictar la medida de protección, ¿ya? Ahora, los jueces tienen que adoptar las medidas y aquí, sobre todo en esta situación de emergencia, se ve que disponer medidas de protección prescindiendo de audiencias, no necesario contar hasta con la ficha de valoración de riesgo, el informe psicológico y el otro documento. Aquí, para las medidas de protección, sí exigían, cuando no eran tiempo de pandemia, el informe psicológico, la ficha de valoración de riesgo. Acá no. Por eso es que el juez va a ir inmediatamente a la comisaría para mirar y ver el caso, si es que van a presentar la denuncia, para adoptar la medida de protección más idónea. Ahora, aquí lo que se está tratando es que el juez tenga mayor comunicación con la víctima, que cuente con un teléfono para que pueda comunicarse para dictar la medida de protección. La policía recibe de manera inmediata las denuncias y aplica la ficha de evaluación de riesgo. Perfecto. El nuevo criterio es que la denuncia se comunica inmediatamente al juez. O sea, acá hay una comunicación mucho más directa. El juez con la víctima, el juez con la policía y la policía con la víctima y el juez con la víctima, ¿no? La ejecución de las medidas de protección es inmediata. El criterio para casos anteriores, el riesgo de emergencia, el riesgo severo. Vigilar la ejecución teniendo en cuenta la inmediatez, ¿no? Entonces, aquí las medidas han sido de que tanto los jueces como la policía tengan un contacto mucho más directo con las víctimas, ¿no?, ya sea a través de sus celulares.
los servicios de atención y prevención que tenemos. Bueno, tenemos en los servicios de atención en el Ministerio de la Mujer a través del programa nacional, miren, tenemos la línea 100, ¿no? Que es el servicio que se atiende las 24 horas, es un servicio de atención que tú puedes llamar de cualquier número celular, número de casa, es gratuito y hay una persona que siempre te va a orientar, ya sea un abogado, un psicólogo, ¿no? También están los centros de emergencia mujer, SEM regulares, están en las comunidades, ¿no? O también están los SENS en comisarías, donde la víctima a veces es más fácil para ella acudir una vez depuesta la denuncia, van y recibe la contención, el apoyo legal y todo. Y bueno, y están los equipos, el SAU, que es un servicio de atención urgente, y están los equipos de atención de casos de riesgo y urgentes. Son casos mayormente, estos son casos emblemáticos de prensa que inmediatamente requieren que el equipo se acerque al lugar de los hechos, ¿no? O al lugar del domicilio de la víctima. Bueno, y están los servicios de prevención. Aquí yo les voy a referir que tenemos en la estrategia comunitaria hay varias intervenciones, está, por ejemplo, la provisión del acompañamiento de mujeres víctimas de violencia por mujeres de la comunidad. Esto es importante porque se trabaja y se forma a las mujeres de la comunidad, que muchas han sido víctimas de violencia y han superado. ¿Para qué? Para que ellas puedan brindar apoyo a aquellas mujeres que recién están padeciendo o están sufriendo de violencia. Entonces les brindan el acompañamiento, ¿no? Ellas, por ejemplo, básicos, van a la comunidad, les acompañan a la comisaría. Ahora, ¿qué resulta cuando a veces hay mujeres que no quieren denunciar? Son víctimas de violencias, pero no denuncian, de repente les acompañan. Por ejemplo, aquí una labor interesante que realiza es las campañas casa por casa, donde les hacen una entrevista y les dan unas encuestas si quieren, ¿no? Les dan dónde comunicarse, cuál es el servicio, si es que sufrieron un hecho de violencia. Pero aquí una vez ella reporta y se manda, si ven ellas ciertas condiciones donde sí hay indicadores que sufren violencia, se manda al centro de emergencia, ¿no? Para que ellos llamen, vayan a hacer la visita, ¿no? Ahora, esto es importante porque son mujeres de la comunidad apoyando a mujeres de su propia comunidad que recién están sufriendo violencia. Bueno, aquí es el tema, esta es la intervención de lo que consideramos empoderamiento económico y habilidades. ¿Por qué? Porque estas son mujeres adolescentes que se van formando desde la etapa de la adolescencia y jóvenes que se les van capacitando para mejorar su autoestima, tener una autonomía económica y desarrollen sus competencias. Y en el tercer año se genera la inserción ya sea laboral en empresas o ya sea para que ellas puedan tener sus propios emprendimientos, ¿no? Y generen sus propios recursos para solventar a sus familias. Esto es lo que mejora también los proyectos de vida de las mujeres, ¿no? Actividades de prevención, ¿no? Autonomía reproductiva, vocacionales orientadas a las actividades generadoras de ingresos, ¿no? Bueno, y esta que también me parece importante, ¿por qué? Porque a la larga data de los años nosotros siempre hemos empoderado, apoyado a las mujeres, pero ¿quién habla con el agresor? ¿Ustedes creen que con una audiencia el juez va a bastar con su participación o aquel consejo que le dé para hacer cambios importantes en la vida del agresor o agresora? No. Entonces nosotros hemos visto conveniente que como una intervención importante y que consideramos hombres de la comunidad involucrados, trabajar con los varones para que ellos puedan trabajar en acciones de prevención, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Y esto es importante porque se van formando los colectivos de varones, consiste en formar redes de hombres para promover la igualdad, nuevas masculinidades donde ellas puedan participar, ¿no? De trabajos que solamente, o de tareas, ¿no? Que solamente antes eran consideradas solo de mujeres, o, ¿no? Entonces, erradicando prácticas machistas, discriminatorias, ¿no? Formando estos colectivos y espacios de reflexión entre pares. Y aquí es importante porque a veces nos ponemos a pensar y les preguntamos a los varones que tienen hijas mujeres y les decimos, ¿cómo quisieras que la pareja de tu hija sea con ella? Muchos te contestan,
¿no? Y que sea correcto, que la respete, que la cuide, que la proteja. Y la segunda pregunta de rigor es, ¿y tú lo haces con su mamá? Entonces ahí es donde generamos cambios, ahí donde empezamos a sensibilizar, ¿no? Y estos son interesantes porque esto se genera espacios de compartir, de reflexión, para que ellos puedan renunciar a la violencia o al machismo, ¿no? Bueno, las razones para trabajar con hombres, aquí las digo, están interesantes. La labor preventiva ha tenido como público principal las mujeres, esto genera un mito, que es un problema de las mujeres, ¿no? Los hombres en su calidad de agresores son protagonistas principales del problema, pero también pueden ser la parte de la solución. Y esto es importante. Los hombres aún ocupan la mayoría de puestos de decisión y se puede usar esa influencia para trabajar en la prevención de la violencia de la mujer, para que las mujeres participen más. Ojo, los varones informados y sensibilizados en el tema pueden ser aliados influyentes en la lucha contra la violencia hacia la mujer, dentro de las familias, comunidades y ámbitos de toma de decisiones. Bueno, y está una de las intervenciones, la estrategia educativa, que se va trabajando a los 3 niveles, a nivel de inicial, donde se están buscando siempre el cuidado de los niños, ¿no? Siempre protegiéndolos, buscando de fortalecer a los padres, ¿no? Está lo que es a nivel primaria, donde a veces se trabajan los temas de prevención de la violencia, porque a veces son los niños los que identifican a veces a las madres que sufren violencia, porque ellas están tan afectadas que no se dan cuenta, ¿no? Y también en el tema de los adolescentes, sobre todo trabajar en el tema de prevención, ¿no? De la violencia y sobre todo de trata de personas, porque las adolescentes a esa edad son fáciles de ser captadas para estas mafias de explotación sexual, ¿no? Entonces, son temas, y sobre todo otro tema que también vemos, lo que es el embarazo adolescente, ¿no? Para trabajar en la prevención de esta problemática. Bueno, y la estrategia comunicacional, que es una de las importantes que trabajamos año tras año, ¿no? Son campañas de impacto social que siempre realizamos, sensibilizar sobre todo a los periodistas en los medios de comunicación, porque siempre en los casos de violencia, ya sea sexual, siempre están minimizando los hechos, ¿no? A favor del agresor, o de repente juzgando a la víctima, no, si ella salió a la calle, por eso la violaron, o sea, no hay, ¿no? Entonces, y sobre todo tratar de sensibilizar a los periodistas que la noticia tiene que ser sin juicios de valor, ¿no? Incidencia en las personalidades públicas que tienen influencia en la cultura nacional. Por ejemplo, está el Chat 100, que es un servicio de atención de Internet, ¿no? Digital, porque sabemos que los jóvenes son los que tienen la facilidad de la tecnología y desde allí ya vamos trabajando con aquellos jóvenes que están en su etapa de enamoramiento para que puedan identificar aquellas situaciones de control que a la larga data van a ser de mucha violencia, ¿no? Y bueno, y tenemos lo que es el acoso en espacios públicos, ¿no? Que siempre hacemos campañas. Tenemos el toxímetro, que es un aplicativo que de forma anónima tú puedes encuestarte y saber si sufres violencia. Y la violencia disfrazada de amor, que se están trabajando campañas para evitar la trata de personas, sobre todo en la modalidad de explotación sexual. Las campañas más conocidas tenemos Las Quiere Sin Violencia, Marca la Diferencia, Siempre hay una solución contra la violencia y diversas que tenemos. Ahora, en pandemia, estamos trabajando bastante lo que es la estrategia del barrio seguro, trabajando con personas de la comunidad, mujeres, hombres de la comunidad, para evitar y buscar reducir los homicidios, la violencia intrafamiliar, con el apoyo de la policía, ¿no? Acá se están dando muchos talleres, caravanas, incidencias con los gobiernos locales, ¿no? Sobre todo participando en los consejos y las concertaciones de la seguridad ciudadana y sobre todo brindar capacitación. Lo que nosotros consideramos que cuanto las personas estén más capacitadas, menos van a ser víctimas de violencia. No más violencia contra las mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Emma, nos has ilustrado todo el tema y
bueno, el trabajo es muy fuerte, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, con todo el equipo, entre ellas, tú formas parte del equipo del Ministerio de la Mujer y te agradecemos por haber dado todos estos conceptos, ¿no? De violencia, el trabajo que se viene realizando, las estrategias, los programas y sobre todo a nivel educativo, ¿no? Que es la base fundamental para que desde niños conozcan eh, las formas de violencia, cómo protegerse, cómo prevenir, para que los jóvenes del mañana desde niños aprendan, ¿no? Y bueno, y la situación, ¿no? De lo que es esta violencia contra la mujer, lastimosamente va a depender mucho, ¿no? De las mujeres mismas, de decir basta, hasta aquí nomás, y que cuando vean a esta persona agresora, sean fuertes, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Porque a veces el agresor es el que le provee económicamente, es el que tiene la casa, tiene todo, y si bien es cierto, la mujer, algunas no laboran y están al cuidado de los hijos, pero tienen muchos derechos a exigir que se les trate y que se les respete en casa. Entonces, una de las formas es, como tú bien has dicho, llamando a las líneas, ¿no? Del ministerio, a la comisaría, buscar una forma de que puedan ejercer sus derechos para, para detener, ¿no? Prevenir una agresión más, de que ya basta de tanta violencia y de que las personas se respeten mutuamente, ¿no? Yo te agradezco mucho, Emma, de que todo este panorama nos los has complementado muy bien en esta exposición. Este webinar, amigos, va a estar en las redes y también terminando va a estar una pequeña evaluación. Las personas que aprueben la evaluación de este webinar van a recibir su constancia de capa. ¿Algunas palabras, un mensaje más final para nuestros seguidores que son estudiantes, profesionales de ciencias sociales, de trabajo social, también hay administradores? Bueno, es para la ciudadanía en general. ¿Qué nos podrías dar tu último mensaje? Bueno, mi último mensaje es que cuanto más tengamos conocimiento, como te dije, mientras más sepamos nuestros derechos y los servicios que contamos, todas las podemos evitar. Uno, ser víctimas de violencia, poder dar el apoyo y la ayuda inmediata y necesaria, ¿no? Y sobre todo no ser tolerantes a ningún tipo de violencia, ¿no? Buscar un tema de igualdad, trato entre hombres y mujeres. Así es. Bueno, eso es todo, eh, amigos, y continúen siguiéndonos en CAPA para las siguientes ediciones. Adiós, gracias, Emma.